Soy la periodista Mariana Vargas Ruiz, periodista independiente, y tenemos con nosotros de invitados a Eduardo Espinosa. Lalo, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Aquí saludándote, muy agradecida porque tengas un poco de tiempo para hablarnos sobre estos importantes temas que ya nos irás explicando. Por favor, preséntate. Mira, soy Eduardo Espinosa Medel, gerente operativo de la Comisión de Cuenca Presa Madín Vaso de Cristo. Estamos en las reuniones para mejorar mejorar las condiciones de la degradación de la cuenca de la Presa Madín. ¿Sí? ¿Y qué nos cuentas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la principal problemática de la Presa Madín? Porque esto también afecta a Tizapán, a Naucalpan y a Tlanepantla, ¿verdad? Afecta también Gilotzingo porque la cuenca inicia en la parte alta, allá en Gilotzingo, un pedazo de Zonacatlán, que es el río Tlanepantla. El problema ha sido los últimos años el crecimiento urbano desordenado de toda esta zona, que han creado nuevos fraccionamientos en Atizapán, en todos estos lugares, y que las descargas de estos fraccionamientos van a parar a la Presa Madín. Ese es de los problemas principales que se tienen. Y la construcción, rellenos de barrancas y ríos. Entonces, perdón. Sí, este es el detonador de todo el problema. El plan de desarrollo urbano para los 3 municipios es el inadecuado, ¿verdad? Claro, porque cada municipio, de hecho el de Naucalpan se logró con amparo, ya no está en funciones, lo supone que van a revisarlo y poner otro. En Atizapán había dicho Pedro Rodríguez que iban a hacer un nuevo plan de desarrollo urbano, sin embargo salió con la sorpresa hace 2 semanas que ya lo habían aprobado y es el mismo que promovió Nina Hermosillo el trienio pasado, que ahí creo que debió haberse vuelto a hacer la consulta a la ciudadanía, la cual no se hizo y aprobaron lo anterior. Y al no ser consultado la ciudadanía, sobre todo aquí en Atizapán, ¿es algo ilegal realmente esto? Claro, porque la que promovió fue el ayuntamiento del trienio pasado y ellos hicieron una consulta, pero en su cabildo no lo aprobaron. Lo está aprobando otro cabildo que debió haber invitado a la ciudadanía a conocer el plan que estaban por aprobar, que de hecho ya hasta la Gaceta de Gobierno ya lo pusieron. ¿Cómo está ahorita? ¿En qué condiciones ahorita está la Presa Madín? ¿Y cómo nos afecta a los 3 municipios? La Presa Madín está altamente contaminada porque recibe las descargas de aguas residuales de Gilotzingo, que es realmente poca. El problema empieza en Atizapán, en lo que es el bosque Esmeralda, que baja al río de Tlanepantla, que es las descargas más importantes de esa zona, son como el 40-45% de las descargas. Otro conflicto muy severo es el tiradero a cielo abierto en Tepatlasco, que se vierte sus lixiviados al otro de los ríos de la presa, que es el río San Juan, que corre en la margen derecha de la Chamapa Lechería y llega hasta la presa. Esos lixiviados en agosto del 2021 provocó la muerte de más de 1,5 toneladas de peces. Tenemos la grabación de eso y ese es un conflicto muy fuerte. Ahí en ese tiradero de Tepatlasco tenemos las fotografías que tiran basura a Tizapán de Zaragoza, la Ciudad de México, y lo hacían a Naucalpan. Ahorita ya no están tirando ahí, pero el problema es que permitieron a una empresa que
construyera el tiradero sobre lo que eran los arroyos y ríos tributarios del río San Juan. Y entonces los lixiviados van a ir a parar al río San Juan y de ahí a la presa. Por eso se murieron los peces. Además tienes aluminio y tienes fierro y otras sustancias, sobre todo lo que se conocen como contaminantes emergentes, que tienen que ver con los fármacos que tomamos todos. Hay mucha gente que tiene diabetes y toma fármacos de esos. En estudios que se hicieron en Barcelona, que encargada la doctora Marcela Galar, se encontró que hay penicilina y todo ese tipo de fármacos, inclusive algunos DDT, Fentión, algunas cosas que le echan en la agricultura. Y ese tipo de contaminantes, la planta tratadora, la planta potabilizadora que está en la presa, que potabiliza alrededor de 450 o 500 litros por segundo, agua suficiente para alrededor de más de 200,000 personas. Esa agua la agregan al agua que viene del Cutzamala en el tanque que está atrás de la cúspide, que se llama Lomas Verdes Bajo. Entonces están combinando agua de Cutzamala, que tiene una calidad un poco menos mala que la de la presa Madín, y esa se entrega a la mayoría, a casi todos los municipios del Estado de México, de Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla y todos los que están alrededor de la Sierra de Guadalupe hasta llegar a Ecatepec. Entonces ese es un problema muy severo. Ayer mandó la doctora Galar un estudio que hicieron en humanos. Tomaron muestras de las personas que viven en Nuevo Madín, que en Nuevo Madín encontraron problemas de alergias porque se comen los peces de la presa, pero Nuevo Madín no recibe agua de la potabilizadora, porque la suben hasta la cúspide y ellos están ahí, utilizan el pozo que está pegadito a la bajada. También tomaron muestras de gente que vive en Lomas Verdes y otras colonias alrededor, y tomaron muestras de lo que le llaman población testigo, que en este caso fue de Azcapotzalco, para ver cuál era su situación de las células de estrés oxidativo en células y compararlo con lo que está sucediendo en los que sí toman directamente agua de la presa. Y encontraron que tienen problemas muchas de esta gente, a pesar de que no se toman esa agua, pero se bañan, se lavan los dientes, todo lo que hacen con el agua que reciben de la presa Madín, y encontraron que tienen ya problemas iniciales de estrés oxidativo. Te podíamos sí. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dice el gobierno de estos municipios? Hemos hecho ya una cantidad enorme de denuncias desde hace varios años, y hemos tenido 3 reuniones en la FES Acatlán en este año para hacer que los 3 niveles de gobierno se pongan de acuerdo. El principal problema está en los municipios, pero la Semarnat, la Conagua y la Profepa también son responsables. Pusieron un sello de que lo habían clausurado los lixiviados, pero sigue llegando. Estamos en la situación de que todos no quieren hacer nada, están, como decíamos, pateando el bote. Y algo que fue muy importante, lo que dijo Pedro Rodríguez del municipio de Atizapán en la reunión del 30 de mayo. Dijeron que habían reservado la información de las plantas tratadoras de Atizapán. Conseguimos por otras fuentes vía CAEM y Conagua cuáles son las plantas tratadoras, pero no quieren dar a conocer los resultados de cómo está la contaminación. Y revisando el Plan de Desarrollo Urbano de Atizapán, encontré que no hacen mención a de dónde viene el agua que surte a los vecinos y qué está pasando con las aguas residuales. Y sabemos que el impacto es muy fuerte. Precisamente por esta razón
vamos a sugerencia de la doctora Carmona Lara del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vamos a hacer una consulta al TEMEC, porque el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, que ahora antes era TELCAN, ahora es TEMEC, tiene un apartado ambiental. Y vamos a hacer la consulta porque vamos a decirle a los de los otros gobiernos que aquí en México ya hemos denunciado desde hace más de 5 o 6 años a diferentes instancias y no camina esto, porque Conagua no hace su tarea de ir a verificar cómo están lo de las descargas, Profepa medio clausura y los gobiernos municipales no hacen lo que debían de hacer, porque ellos autorizaron los planes de desarrollo urbano y con el gobierno del Estado de México autoriza todas esas cosas. Entonces todos son cómplices del mismo problema. Pero ¿el gobierno federal qué dice? Del gobierno federal que van a hacer, que van a tomar acciones y que van a revisar, pero hacen una clausura, pero el problema continúa, no están realmente metiéndose a fondo en eso, a pesar de que ya en una mañanera lo denunciamos y hemos visto que Semarnat, sobre todo se denunció el problema que está sucediendo en Bosque Diamante, que es un municipio pegado a Tizapán, en Jilotzingo, que quieren construir alrededor de 20,000 casas en un bosque de encinos de alrededor de 280 hectáreas. Y eso traería un conflicto muy fuerte a Tizapán. A Tizapán, ¿ha ¿sí? habido muertes de personas intoxicadas por esta agua? Intoxicada realmente no tiene problemas ya iniciales de estrés oxidativo. Eso puede desencadenar en alguna Parkinson, en alguno de estos males. Intoxicación no. Si se la toman directamente, yo creo que sí. El problema que ha sido indirecto. El agua se potabiliza, no se quitan todos los contaminantes, se revuelve con la del Cutzamala y se reparte a estas localidades. Las personas de la presa Madín, de Nuevo Madín, que están a un costado, se comen los peces. Inclusive creo que ya han visto algunos que los venden y tienen problemas severos de alergia la población de esa zona, porque no recibe agua de la presa, pero sí consumen los peces. Entonces es un problema de salud pública. ¿Qué le dirías tú al gobierno federal, al presidente AMLO, sobre este grave problema? Tenemos un problema muy fuerte del agua en el Valle de México. El acuífero de la Ciudad de México está sobreexplotado alrededor de, según los datos del Registro Público de Derechos de Agua, alrededor de 591 millones de metros cúbicos anuales. Sin embargo, hay un problema muy fuerte porque en el Valle de México hay 3,200 pozos que no son regulares, que son clandestinos. De los 6,700, solo 3,500 están registrados, los demás son clandestinos y hay un huachicoleo del agua. Esto quiere decir que el acuífero se está agotando, se está perdiendo agua y cada vez está más sobreexplotado. Pero aunado con esto, la poca agua superficial que tenemos de esta zona de la cuenca de la presa Madín está contaminada. Entonces estamos en una tormenta perfecta, agua sobreexplotada, la otra contaminada, y ya tuvimos unas reuniones con las gentes de Semarnat que nos están ayudando a ver el problema de Bosque Diamante, y ahí le presenté una propuesta de que al acuífero Ciudad de México se le considera, y si hiciera un decreto para que se considerara una zona reglamentada, para que se haga el plan de manejo y se pueda detener de alguna manera a los desarrolladores que construyen en todos lados.
Tú lo has visto allá en Atizapán, construyen en todos lados y están terminando con el agua, están terminando con los bosques, que los bosques son, junto con el bosque ayuda a resumir el agua al subsuelo, ayuda al clima y además también ayuda a resumir CO2. Es donde se enfría la ciudad, en la Sierra de las Cruces, es donde el CO2 se transforma en oxígeno y es donde se infiltra el agua y se están perdiendo estos bosques. Entonces, si no se hace estas cosas que tienen que hacerse que se creen las zonas del acuífero, sea zona reglamentada, es muy importante. También le quisiera pedir algo al presidente, a Andrés Manuel López Obrador. En la mañana tuvimos una reunión en el Congreso del Estado de México. Nos habían dicho que desde un tiempo iban a hacer, ya todos los diputados se pusieron de acuerdo y aprobaron hacer una exhortación al presidente de la República para que la cuenca de la presa Madín sea considerada un área natural protegida con un área natural protegida con la figura del santuario. Lo que queremos es que sea área natural protegida y que después tengamos recursos para hacer el plan de manejo. Eso es lo que le pediríamos, porque además es un problema de salud pública. De esa agua del Cutzamala y de acá depende una cantidad enorme de población, más de 7, 8 millones de personas. Y aparte, el agua que se trae del Cutzamala cuesta traerla lo que cuesta en la energía eléctrica de la ciudad de Puebla. Y el problema es que se pierde en la red. Tenemos aquí en el Valle de México fugas, el 45% de pérdida en fugas. Además también traen agua del sistema Lerma, que son pozos que están del otro lado de la sierra y que son alrededor de 750 pozos. Y el sistema Lerma, también, como también se está sobreexplotando el acuífero de Valle de Toluca, cada vez trae menos agua del Lerma. Y también se tienen problemas de contaminación en las presas del Cutzamala. Villa Victoria tiene contaminantes similares al de la presa Madín. El Valle de Bravo iban a hacer un evento deportivo y lo tuvieron que cancelar por las condiciones de la contaminación del agua. Iban a hacer una especie de triatlón o nadar ahí en Valle de Bravo y lo clausuraron. Las presas del sistema Cutzamala también tienen contaminantes y por la forma en que tratan las aguas ya tienen muchos años, entonces sí se dejan pasar contaminantes emergentes. ¿La gente cómo ha reaccionado hasta en este problema? ¿Sabe de esta contaminación? ¿Sabe cómo nos va a perjudicar? Porque aquí en Atizapán no todos saben. De hecho, lo que hemos estado haciendo son talleres de trabajo con las comunidades para informarles y que vean no solo el problema de la contaminación, el problema de la cantidad y la calidad del agua. No hemos podido avanzar mucho en otras comunidades, pero la gente solo se alarma cuando les dicen que van a traer menos agua del Cutzamala. Y ya estás viendo que... Y ya estás viendo... Perdón, habla. Sí, dime, Marianita. Pues eso es cierto porque aquí en Atizapán, pues preguntan muchos por qué falta el agua, pero no se interesan mucho por investigar. ¿Qué les recomiendan, sobre todo a la gente de Atizapán, sobre este problema y a los demás municipios? De hecho, vamos a hacer nosotros desde hace 4 años solicitamos información con Xiomara vía transparencia a la CAEM, a Conagua, a los municipios, para ver cuánta agua recibían de cada una de las fuentes de abastecimiento. Y, por otro lado, nos costó más de 3 años y además una denuncia jurídica a la Conagua porque le solicitamos la base de datos para que nos diera la información de los volúmenes declarados. Nos las dio en 2018-2019. Ya tenemos una primer análisis y compendio de estadísticas
Sabemos que Atizapán de Zaragoza tiene un problema muy fuerte. Casi el 70% del agua que se entrega a sus casas viene del Cutzamala y del Lerma. Entonces, cuando hay broncas en el Cutzamala o el Lerma, que ya falló algo, van a sufrir, porque los pozos que tiene Atizapán ya casi no dan mucha agua. Naucalpan es un caso muy parecido. Naucalpan tiene 52 pozos que provienen de la zona de Naucalpan, pero solo en 2007 daba 54 millones de metros cúbicos anuales. En los últimos 4 años, con trabajo llega a los 25 millones. Quiere decir que el acuífero se está sobreexplotando y por eso se está hundiendo la Ciudad de México. Y eso es un hecho comprobable. Ahí tenemos unas imágenes donde tomé unas fotografías donde se muestra que Aragón en los 4 años anteriores se ha hundido 50 centímetros. Y eso que además, bueno, lo que se ha hundido en los últimos 20, 30, 40 años han sido casi 9 metros. Entonces, y eso por la explotación de los acuíferos. Entonces se puede decir que podemos, además de que se sigue contaminando la presa, sí, ¿nos podemos quedar sin agua en todos estos municipios? Tenemos un problema muy fuerte y es un problema de gestión. Si analizamos los datos de la precipitación, la evaporación y todo lo demás, en el Valle de México llueve bastante en todo el año, pero sin embargo, el cambio climático, no sé si te has dado cuenta que este año las lluvias han sido algunas torrenciales y pocas. Ha llovido poco. ¿Eso qué significa? Que el agua que cae, la Sierra de las Cruces es el área donde se recarga el acuífero. Y una forma de que nos lo representan es a través de los manantiales. Los manantiales son el agua que surge naturalmente. Y el río Tlanepantla, que inicia con el nombre del río San Luis Ayucan, tiene muchos manantiales y por eso todo el año trae agua, de una cantidad importante. Sin embargo, si sigue presionándose a los bosques, se siguen depredando y además hay plagas. De hecho, tuvimos una reunión con unos biólogos de Propaem y nos decían que hay plagas que están llegando de otras zonas por lo del cambio climático. Hay plagas que están subiendo y que están afectando a árboles, el gusano barrenador y otros gusanos, y eso afecta a los bosques, y los bosques y el agua están íntimamente relacionados. Por eso hemos metido los amparos para que se detenga Bosque Diamante y todas las construcciones que quieren hacer en zonas de recarga. La muestra de que no hay agua en esta zona es lo que construyeron ilegalmente en lo que era el Ejido del Cristo, que todavía aparece como ejido en el bando municipal de Naucalpan. Ahí permitieron un plan parcial y se construyó la Ford. Ahí tenemos la información que Conagua le dijo que le dieron lo que llaman en el Estado de México una factibilidad condicionada y dijeron que la empresa tenía que perforar el número de pozos suficientes para extraer 320 litros por segundo. Ya se están cambiando ahorita la Ford. Y según me está comentando algunas personas que están ahí, que solo van a ir una vez cada 15 días, porque la sorpresa es, si los habíamos dicho, no hay agua en esa zona. Tienen que traer el agua por pipas, inclusive andan hasta desesperados, quieren traer y jalar el agua de la presa Madín para allá, pero además no tienen la planta tratadora, van a contaminar más la presa, porque van a descargar a un arroyo que se llama Arroyo El Muerto, que está atrás de la Forte, en la Chamapa Lechería. Entonces el problema ahí es muy severo y además la promocionaron como una área de investigación de la industria automotriz y después resultó que son los trabajadores administrativos de la Ford que estaban allá en la zona
Interlomas, rentando 3 edificios y se están cambiando para acá. Pero como no tienen agua y con lo de la pandemia, están muy pocas personas en el edificio ese. Entonces, es una muestra muy clara de que en esta zona el agua no está ahí. Y se lo dijimos con los estudios de hidrogeología que se han hecho y se ve que la zona de Las Cruces es un acuífero que se le conoce como acuitardo, pero capta mucha agua, pero no la retiene. Y como está sobreexplotada en el Valle de México, y además el agua baja, siempre el agua baja, ya sea superficial o subterráneamente. Entonces el agua se va al acuífero, como está sobreexplotado acá abajo, no hay agua aquí y menos allá arriba. Por lo tanto, la Ford tiene ahorita problemas severos, va a tener que gastar pipas. No pudieron, hicieron el análisis para perforar pozos y no hay agua. El único pozo que está cerca de ahí es un pozo que construyeron en una barranca en la 6ª sección de Lomas Verdes, pero también tienen problemas que el acuífero se les abate. Al principio sacaban mucha agua y ya trae menos. Y solo alcanza para la 6ª. ¿Cómo debemos concientizar a la gente de que esto es un problema muy importante y que debamos pues hablar de esto, ¿no? De que nos interesemos para apoyarlos a ustedes y pues como quien dice, hacer que todos los demás despertemos ante un problema tan grave como este. De hecho, la gente tienes que hacerla. La gente en sus casas abre la llave y a veces sale agua, porque ya te la están tandeando en muchos lados. Ya no todos los días tienes agua. Entonces la gente no sabe de dónde proviene. Primero decirles, el agua que está en Atizapán y en Naucalpan, básicamente casi el 70% es de los acuíferos externos, que vienen de el Cutzamala y del Lerma. Y que el Cutzamala, las presas más importantes es que están entre Michoacán y el Estado de México, que son el Bosque y la otra presa, con el destrozo que han hecho de los derribos de árboles en la zona de Mariposa Monarca, cada vez tienen menos lluvia y tienen siempre problemas de cantidad de agua en las presas. Por más que llueva, si tienes problemas de infiltración, entonces esas presas no están ayudando y están contaminadas. Lo mismo pasa con la presa de Valle de Bravo. Todos los fraccionamientos que hicieron y básicamente los que están a la orilla de Valle de Bravo son de los empresarios. Ahí tiene su casa de Televisa y descargan a la presa y la presa ya no se ve tan bonita. Ya no pueden hacer un evento sin correr el riesgo de alguien se cae al agua, pueda tener problemas de se contaminen, inclusive infecciones. Entonces ya todo está contaminado. Y además otra cosa muy importante, no solo es dónde viene el agua, sino a dónde estamos echando las descargas del agua. Todos los seres humanos tomamos agua y la desechamos. Y desechamos todo lo que comemos. Y eso va a las drenajes municipales, y los drenajes municipales en muchas colonias no tienen plantas tratadoras. Y eso va directamente a la presa marina. Y es la agua que te están dando después con un proceso de potabilización que no quita todos los contaminantes. Y no han querido meter lo que les sugerimos de hace ya tiempo, que tiene que ponerse ósmosis inversa para tratar de quitar mucho más de los contaminantes que se tienen. ¿Podrías hablarnos del plan de desarrollo urbano aquí en Atizapán? ¿Qué te Claro parece? que el plan de desarrollo urbano de Atizapán es todo está muy mal hecho. Ahí me tocó participar cuando se hizo el año pasado, que estaban en Hermosillo, que hicieron la consulta pública,
que realmente tampoco fue mucha gente de Atizapán. Habíamos más gente de Naucalpan y de otro estaba viendo eso. Pero además, una de las cosas que dijo es que ella había recuperado áreas no urbanizables para el municipio de Atizapán. Esto está en el plan de desarrollo urbano, tratando de litigar que el área natural protegida que se llama Espíritu Santo, que está por Rancho Blanco, pertenezca a Atizapán. Pero en un plan de desarrollo urbano no se pueden litigar asuntos que competen al Tribunal Unitario Agrario. Porque además de Gilotzingo, con mucha razón, dice, no, pues este ejido era de nosotros, y han vendido partes del ejido en forma irregular, no hay, como en el Cristo, no hay un acta de los ejidatarios en el que hayan hecho la cesión del ejido. Entonces quieren adueñarse de esa parte. ¿Y cuál es para qué lo quieren? Con eso están diciendo que ellos tienen un área no urbanizable muy grande. Y con lo cual van a decir, bueno, como tengo esta área urbanizable muy grande, puedo cambiar las densidades de los edificios y las casas en otras regiones. Y están proponiendo planes parciales para localidades cerca de la presa y en áreas que no debían estar construyendo. Eso es un plan con maña para seguir proporcionándoles y seguir siendo cómplices con los desarrolladores. Este es un gran negocio de todos los desarrolladores que viven en esa zona. El presidente municipal dijo que iba a construir un libramiento en Chiluca para llegar una carretera a los 20,000 casas que se pretenden construir en Gilotzingo. Y esas 20,000 casas de Gilotzingo tendrían que pagar el impacto ambiental de derribar esos cantidad de árboles y lo que se infiltra en su suelo son alrededor de alrededor de 1,000 millones de pesos anuales por 20 o 30 años, porque los árboles tardan en crecer alrededor de 30 años y el impacto que tienen por los bonos de carbón y por el agua que se infiltra, el impacto ambiental es lo que se tenía que pagar son 20,000 millones y es lo que han hecho. Estaba analizando Bosque Esmeralda, también es otra tragedia, y crearon una zona habitacional, pero rellenaron y derribaron alrededor de 16 hectáreas de bosque de encinos, y los convirtieron en casas. Por eso los pozos de Atizapán de Zaragoza cada vez tienen menos agua, porque están construyendo donde no debían de haber construido. Pero está la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que te dice en el artículo 10, muy fácil, el que contamina y el que causó el daño son los desarrolladores, pero también hay complicidades. No ha hecho nada el gobierno federal, no ha hecho nada el gobierno estatal, y el gobierno municipal autoriza todas esas cosas, recibe dineros y contentos todo el mundo. El problema es que la contaminación y pérdida de bosques y resumideros de CO2, ahí están a la vista. Entonces tienes la tormenta perfecta, agua subterránea cada vez más escasa, y el agua superficial contaminada, y los manantiales descuidados. Naucalpan ha perdido parte importante de sus manantiales porque han permitido que la gente rellene barrancas y tiren el cascajo en las barrancas y después se quejan que su manantial se les secó. Todas las personas que vienen ahí y asentamientos irregulares, y no solo son irregulares los que no tienen dinero, también son irregulares los que consiguieron que les dieran la autorización para construir en donde hay bosques. Y aquí hay una ley muy importante de bosques sustentables. Te dice que no se puede cambiar un bosque
a uso público urbano, solo en forma excepcional y con muchas condiciones. Aquí las autorizaciones las dan como si regalaran, bolillos. Sí. Entonces, el problema de la corrupción y la impunidad es enorme. Hasta la ¿Crees que si hubiera un cambio de gobierno en el Estado de México, si Delfina ganara el año que entra, que creo que son las elecciones, hubiera un cambio a estos planes de desarrollo urbano? Yo creo que ¿Era la corrupción un poco? sí, pues lo que pasa es que no es automático. Con los políticos hay que indicarles, hay que decirles cómo está la situación, hacer un proyecto y decirle, no puede continuar la situación así, porque los principales afectados son los que menos recursos tienen. En Naucalpan se tandea el agua y está en Gaceta. ¿Y quiénes son los que reciben agua cada semana? Los asentamientos irregulares, La Mancha, todos los que están en la carretera. Son las áreas, los desarrollos que han crecido en forma irregular y que son poblaciones que son marginadas y que no les dan agua como debieran. Y han permitido al gobierno municipal que se invadan esas zonas y después tiene que darle los servicios, pero les da tandeos. Pero además, ahí hay y eso lo tenemos que decírselo a Delfina, ahí hay una cuestión muy perversa. Las personas que están en estas zonas no tienen medidores y les cobran cuota fija y pagan más cara el agua que en los fraccionamientos y pagan más cara un agua que no reciben. Eso es un atentado contra los marginados y los pobres. Entonces sí, tendríamos que decirle a Delfina que la 4T tiene que entrarle en serio estos problemas y los planes de desarrollo urbano no pueden estar autorizándose de esta manera si no se garantiza primero el agua. En la de Tizapán de Zaragoza no explica de dónde vienen las fuentes de agua para el municipio y no habla de las plantas tratadoras. Nada más cambian densidades y habla de problemas de vialidades y todo eso. Pero el problema principal, y que es el agua, y que es la violación del derecho humano al agua, no lo menciona el Plan de Desarrollo Urbano. Y esa es una cosa muy fuerte porque no puedes autorizar un plan de desarrollo urbano donde no garantices los recursos que vienen de fuera para la sociedad. Y el agua no la están garantizando y cada vez es menos. Ya inclusive a lo mejor aquí en la zona de Naucalpan, acá en Jardines de San Mateo, en estas zonas, antes, hace unos 2 años, recibíamos agua todos los días. De unos 2 años para acá, abres la llave en las tardes o en las noches y solo recibes agua en algunas partes del día. Esto quiere decir que ya están tandeando también el agua en los fraccionamientos, lo que antes no sucedía. En Atizapán debe estar igual, ¿eh? Aquí, por ejemplo, hay veces que no hay agua, o hay veces que quieres lavarte las manos y sale agua sucia. Sí. Y la gente Sí, se pregunta por qué, pero no investiga. De hecho, habrá que ver las zonas por donde tú vives en Atizapán, probablemente ahí reciban agua, hay algún pozo, pero los pozos en Atizapán ya no están extrayendo la cantidad de agua que extraían antes. Y si el pozo no se les da mantenimiento y se rehabilita, sacan agua con tierra y algunas cosas y contaminantes. Y además el drenaje en esa zona, ¿te acuerdas cuando hubo las inundaciones de allá de la zona de Valle Dorado? Porque Sí. entubaron los ríos
y vienen las crecientes de la parte alta y está taponeado con tanta mugre esos drenajes que se revientan y el agua busca su cauce y sale. Sí. Y ese es el problema muy severo. ¿Qué pasos hay que se da, no como ciudadano, y ustedes también apoyándonos para resolver esta problemática? De hecho, nosotros estamos propusimos a principios de año un plan de restauración para las contaminantes que llegan a la presa. Y citamos a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal y algunas asociaciones para que se resuelva el problema. Pero es la misma, ya se han hecho las 3 reuniones y Atizapán no quiere dar información, Naucalpan hace algunas cosas y la federación como que sí van a hacer cosas, pero sigue lo mismo, no han presionado. Precisamente por eso nos dijo la doctora la doctora Carmona del Instituto de Jurídicas, que teníamos que solicitar y porque se está violando la ley de aguas nacionales, la ley general del equilibrio ecológico, no se cumplen con las normas y no se cumplen con los ISOs que tenemos internacionales. Y esa denuncia tiene que ser en el TEMEC, porque ahí todos los gobiernos se comprometieron a hablar de dónde están contaminación del agua, a dónde va, qué están haciendo las empresas. El problema es que tiene que ver, el que genera las broncas son los desarrolladores y las empresas que construyen, con la complicidad de el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales, que no nada más autorizan todo, pero a la mera hora, pero además ellos solitos, los gobiernos municipales, solitos se han hecho, como dicen los japoneses, el harakiri, porque les están recibiendo a los desarrolladores los fraccionamientos. Y cuando los reciben, después tienen la obligación de dar el agua a ellos. Y están con estos problemas y no están logrando dar el agua necesaria para toda la población. Y eso que Atizapán tiene una población menor que Naucalpan y casi utilizan la misma agua, pero Naucalpan tiene una población mayor. Y si consideran las pérdidas en las redes, se pierde más del 40% del agua en las redes. Pues todo el agua que trae del Cutzamala, más de toda la del Cuzamal y Lerma, se pierde en las redes. Entonces, el problema es severo. Y además, no se infiltra al subsuelo porque se pierden las redes, pero el agua sale a los arroyos vehiculares y a las calles. Y eso se va al drenaje y se va de la ciudad y el agua esa se pierde. Por eso te decía, hay mucha lluvia, pero no estás respetando las áreas de descarga como las calles todas están pavimentadas, eso se va al drenaje y se pierde esa agua. El problema es severo, es de gestión y la gestión se tiene que hacer con todos los niveles de gobierno. Pero si sigue esta gestión tan mal hecha, entonces vas a seguir este problema y va a seguir creciendo. Y el problema es que, como esa película, a lo mejor a ti no te tocó, que se llamaba Cuando el destino nos alcance. Sí la tengo en beta. Sí, esa película es de hace muchos años y se hablaba cuando el destino nos alcance. Aquí en el Valle de México el destino nos alcanzó hace ya como 20 años con problemas del agua y la gente no se da cuenta que más severo el problema del agua en el Valle de México que en la ciudad de Monterrey. Sí, eso te iba a decir, a comparación de Monterrey, nosotros estamos peor. ¿Por qué? Monterrey tiene alrededor, cuando mucho, 5 a 6 millones de habitantes, que dependen del agua subterránea un poco y de los ríos, que además y del agua que traen de fuentes externas, que es la presa El Cuchillo. De ahí traen el agua que está en la frontera con Tamaulipas y la traen para Monterrey.
Pero además la extracción del agua y todas las empresas que están en Monterrey, que son altamente consumidoras de agua, están sobreexplotando el acuífero y ya no alcanza para todos. Pero además tienen un problema. Monterrey construyó una vialidad importante sobre lo que era el lecho del río Santa Catarina. Tú vas allá a Monterrey, cuando fui a verlo, los coches pasan por el lecho del río. Precisamente cuando vino el huracán Gilberto, el río Santa Catarina reconoció el cauce y se inundó todo eso. Y eso fue por los que permitieron hacer esas cosas. Y desafortunadamente en esa inundación tenía un compañero que estudiamos juntos en la FES Acatlán y murió ahogado en esa inundación porque no pudo salir del coche, porque construyeron un río sobre una carretera sobre lo que era un lecho. Y cuando viene un huracán, se inundó todo y se lo lleva. Y no es problema del río, es problema del que permitió que se construyeran vialidades sobre el lecho del río. Inclusive hasta había construidos canchas de básquetbol y de fútbol. Y después era básquetbol acuático. Pero son cosas de los desarrolladores y todos esos que no tienen ninguna previsión y que lo hacen todo. El interés del dinero. Lo dice el Papa Francisco en el Laudato Si. Todo lo han transformado el agua, la consideran una mercancía. Y como mercancía, en las leyes del mercado es la que lo regula, y como el mercado no es de libre competencia, sino oligopólico, entonces hay quiénes son los ganones y los otros. Hay muchas empresas, la Coca-Cola, cervecera, están ahí en una zona donde no hay mucha agua. Son de las cosas que hemos hecho en México irracionales, como todo el crecimiento de esta zona del Valle de México. La megalópolis ya tiene alrededor de 37 millones de habitantes y dependemos el agua de la Sierra de las Cruces, Chichinauta,